Este programa va dedicado para todas aquellas personas que hoy se sienten desmotivadas, que no le encuentran propósito a su vida, que sienten que no saben ni siquiera para qué están aquí, que no ven la alegría de sus días, que no valoran en este momento el estar vivo, que no se sienten bien en la vida. Así que para ustedes, mucha atención este programa con todo nuestro amor, todo nuestro corazón y toda nuestra buena intención. Hablaremos del mindfulness, cómo puede ayudar a todas estas cosas que nos pasan en nuestro día a día. Y nadie más indicado que Roberto Cuellar para este tema. Este hombre practicó, sigue practicando y lo más importante es que ha sido testigo de que el mindfulness es la herramienta más poderosa para vivir bien, para vivir felices, para vivir aquí. Es que estamos aquí. Este cuerpo material es el instrumento, es el vehículo que lleva todo lo otro, pero definitivamente si no estamos conectados con esto, estamos perdidos. Estamos desconectados. Bienvenido, Roberto, cómo me gusta verte de verdad y compartir contigo. Yo ahorita decía fuera de cámaras, es que este hombre hizo un retiro de silencio 1 año, eso sí ya es otro nivel. Mis respetos. Bienvenido. Siempre late el corazón con mucha alegría estar acá, Diana, y además siempre trayendo temas que son relevantes, que nos ayudan a los seres humanos a conectar con esa esencia que tú estabas hablando ahora, y hoy hablando de la atención plena y la capacidad de conectar directamente con la experiencia humana, que a eso es a lo que vinimos, ¿o no? Totalmente. Roberto, y ahorita, pues hablando de salud mental, que es un tema como que nos da mucho susto, se pueden hablar de cosas tan básicas como desmotivación, no encontrar propósito, no saber qué estoy haciendo en esta vida. ¿Por qué los seres humanos empiezan a sentir eso? Unos lo sienten más que otros, unos no, porque unos de pronto hacen un trabajo más intenso, pero es una condición del ser humano. Digamos que pasan dos factores que son importantes de resaltar. Lo primero es que tú en tu vida tienes unas circunstancias que están sucediéndose, que son distintas a las mías, que son distintas a las que ustedes que nos están viendo. Cada uno tiene unas circunstancias y esas circunstancias tienen un nivel de dificultad. Vamos a decir que si yo en este momento tengo una enfermedad terminal y hay otra persona ahora que tiene hambre, pues son dos situaciones diferentes que nos llevan a relacionarnos con esa circunstancia de manera distinta. Y lo segundo es la mente, y es qué has hecho tú con tu mente para que tu mente sea o un arma mortal frente a ti misma, incluso cuando tienes hambre, o también cuando estás con una enfermedad terminal, o tu mente como una herramienta para sacar el mejor provecho de las experiencias. Entonces, por un lado tenemos las circunstancias de la vida, cada circunstancia crea una realidad. No hay una sola realidad en la vida. Yo no puedo decir que mi realidad es más difícil que la tuya o que la del vecino es más fácil. Cada uno está viviendo una realidad que responde a una emisión que vamos generando y a un contexto donde nos movemos. Pero dos, y eso sí depende de nosotros, es qué haces tú con esa realidad, y ahí viene la palabra mente. ¿Cómo utilizas la mente como herramienta o la mente te utiliza a ti como arma mortal para vencerte incluso cuando tienes hambre, que podríamos decir que es una de las experiencias más fáciles de manejar? Y la pregunta es, ¿cómo haces tú para manejar tu mente? Y si el término correcto es manejar, ahorita me dirás si sí o no, pero ¿cómo lo empiezas a trabajar? Claro, a mí me gusta usar la palabra dominio, y es tener dominio sobre la mente, y es una forma de mostrar que tú puedes, como si la mente fuera un caballo, pues subirte en ese caballo y direccionarlo. No hay que acabarlo, no hay que eliminarlo, no podemos rechazarlo, la mente es parte de ese paquete con el que nosotros los seres humanos estamos, pero uno sí necesita aprender a dominarlo, porque si lo dejamos suelto, ese caballo te lleva a los lugares más desastrosos que un ser humano puede vivir. Y ese dominio tiene algunas características. La primera es conocer al animal, a la mente, y es saber cómo funciona. La mente tiene esencialmente 3 fases sobre las cuales se mueve. La primera es darnos herramientas para sobrevivir. La mente está lista para que nosotros podamos salir de los lugares donde nos sentimos amenazados, de las relaciones en donde nosotros sentimos un nivel de amenaza, y para eso tiene al instinto. Pero la mente no es solamente instinto. Si tengo hambre, el instinto me va a decir tengo hambre y resuelva. Pero la mente también tiene emociones.
Por ejemplo, en este momento ustedes que nos están viendo y empiezan a escucharnos, empiezan a sentir cosas, no solo a tener esa información básica, instintiva, sino también emociones. Yo ahorita me siento, por ejemplo, agradecido de estar contigo, me siento pleno hablando de esto. La segunda fase de nuestro cerebro se llama tener emociones. Pero hay una tercera bien interesante que está arriba de estas otras dos, y es la fase que llamamos la fase consciente, la neocorteza, una zona de nuestro cerebro que se da cuenta de lo que ocurre. Es decir, que yo puedo estar hablando contigo en este instante y mientras hablo, además, mi mente puede ser consciente de que te estoy hablando. Eso lo llamamos metacognición y es ir más allá de lo que sucede para poderlo notar. Esa parte del cerebro toma decisiones, ejecuta, es la parte ejecutiva nuestra, pero también es la parte que puede discernir, decidir si algo que tú quieres hacer en tu vida lo quieres hacer porque hace parte de tus valores o no hace parte de tus valores. Conocer la mente en esas tres fases nos permite reconocer, y esta no es una tan buena noticia, que nos movemos más en la fase 1 y 2 que en la 3. Y es cierto que tomamos nuestras decisiones, digamos que nuestro cerebrito, por ejemplo, fuera un 90% inconsciente o nuestra mente mejor para tomar decisiones, un 90% inconsciente y un 10% consciente. Es cierto que el 90% de las decisiones las tomamos con nuestro inconsciente y ni siquiera nos damos cuenta. Sí, la gran mayoría de decisiones las vamos a tomar en la fase 1 y 2, es decir, o instintivamente o instintiva emocionalmente con esas emociones abruptas que nos aparecen y muy poco en la capa consciente porque la capa consciente necesita estimularse para que pueda aparecer. Entonces no es culpa nuestra, no es culpa si ustedes nos están viendo y dicen, ay, yo vivo así, Roberto, en piloto automático, tomando decisiones instintivas, a la loca, reaccionando de manera violenta desde mi pensamiento, desde mis palabras o mis acciones. O sea que vivo en esa fase 1 y 2. La fase 3 requiere un nivel de entrenamiento, requiere un nivel de estimulación, que es la que nos permite poder, con base en ese estímulo, pararnos encima del caballo y poder decirle a ese instinto, a esa emocionalidad, a la derecha y no a la izquierda, y al paso que quiero ir, no a la velocidad que la mente en ese estado instintivo plantea. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Roberto, pero ¿cómo hace una persona para tomar las decisiones desde su neurocórtex y no desde su reptil? Porque de abajo hacia arriba, el reptil, el límbico y el neurocórtex, pues hay un gran camino. ¿Cómo empiezan a hacer así el trabajo? Si tú no haces nada, quien va a actuar es la bestia, nuestro cerebro reptil, la mente que nos va a llevar a conectar con la información más densa que nosotros tenemos, traumas, dificultades, negatividad. Hemos descubierto, Diana, que hay cosas muy sencillas que estimulan nuestra capacidad para despertar la conciencia o el cerebro neocortés. La respiración consciente. Pero tú para poder empezar a respirar conscientemente, ¿qué tienes que hacer? Una pausa. Ser consciente y decir, bueno, ¿dónde estoy? Yo le digo constantemente a mis estudiantes de mindfulness que se hagan esa pregunta en la cotidianidad que parece obvia. ¿Dónde estoy? Y la pregunta a veces es, no estoy acá. La mente está en un lugar diferente a donde está el cuerpo. Es decir, estoy con ese instinto que es el piloto automático andando, y cuando me pregunto dónde estoy, lo primero que llega a mí es, bueno, ubicarme, como esta aplicación que nos permite saber dónde estamos, el Waze, dónde está mi punto de partida para saber a dónde es que quiero llegar. Y esa pregunta me permite empezar a despertar, por ejemplo, físicamente las sensaciones que tengo en este momento al estar sentado, y me empiezo a dar cuenta también de cómo estoy respirando. Una respiración de una persona que funciona con su cerebro reptil es una respiración que va rápido, agitada, es una respiración corta que genera un estímulo en nuestro sistema nervioso que nos pone en un estado reactivo y no propositivo. Una manera de empezar a estimular nuestro sistema es respirar conscientemente, acompañar nuestra respiración, darnos cuenta de nuestras sensaciones y empezar a notar, evidentemente ahí nos va a aparecer un espejo, y es que estamos acelerados, y es que estamos reactivos, es que nuestro cuerpo se está moviendo involuntariamente. Eso no es fácil de aceptar.
Y precisamente mindfulness lo que propone es, una vez tú evidenciaste ese estado, con la pausa, con la respiración consciente, con la percepción de las sensaciones corporales, empieza a aceptar con amabilidad ese punto de partida. Lo primero que voy a proponer entonces para este ejercicio es cambiar un poco la postura que tenemos. Vamos a descruzar las piernas y vamos a poner nuestras manos descansando sobre los muslos y quiero que empiecen a notar los sonidos que ustedes tienen alrededor. Y la cualidad de la mente al notar estos sonidos es una cualidad de aceptar, como lo decíamos ahora. Hay sonidos que yo no puedo modificar. No puedo cambiar un sonido de un pájaro, una persona hablando. Y es como me empiezo a relacionar con lo que está sucediéndose desde la aceptación. Y noten que aquí hay un cambio con respecto a lo que solemos hacer en la cotidianidad. Estamos constantemente tratando de hacer y en la atención plena dejamos de hacer para ser. Una forma de conectar con esto es notar su respiración natural. Noten cómo está entrando el aire y saliendo por su nariz de manera natural, sin forzar. Si se sienten seguros o seguras, pueden cerrar sus ojos unos instantes. Cuando inspiren, pueden repetir en la mente, inspirando paz. Cuando exhalen, pueden repetir en su mente, expirando paz. Repetimos 3 veces cada persona autoguiándose, inspirando paz, expirando paz. Si la mente se distrae, la vuelven a traer con amabilidad a su nariz. Y cuando terminen la tercera respiración, abren sus ojos y crean una media sonrisa para continuar en ese estado, ahora exteriorizados. Hay un mito acerca de este estado meditativo y es que lo primero que nos llegan son muchos pensamientos, pero no es que esos pensamientos lleguen cuando empiezas a meditar, sino que te das cuenta que piensas siempre así, que tu cotidianidad está siempre llena de pensamientos y eso puede abrumar. Y lo que hacemos en mindfulness es decirle a las personas, no luchen contra los pensamientos, déjenlos que aparezcan y cuando aparezcan, regresen nuevamente a respirar. Entonces yo estoy hablando contigo y me llega un pensamiento de tengo que hacer algo. Me acabo de ir de la conversación contigo, de mi capacidad de estar presente. No lucho con ese pensamiento, noto que pienso, incluso les decimos a las personas, anoten mentalmente, estoy pensando. Y cuando hacen esa anotación, regresen al ancla, que en este momento, al ancla que estamos utilizando, que es inhalar y repetir, inhalo paz. Y cuando regreso a esa acción, ese pensamiento no es que se haya ido, sino que cambié el foco de atención. Ese pensamiento permanece, pero tú ya no le estás poniendo atención. Entonces regresas nuevamente a un acto que te permite experimentar de manera más directa el presente, que es respirar. Y el pensamiento se quedó ahí para que de pronto lo retomes más tarde o cuando sea necesario, cuando sea acorde a lo que estás viviendo y experimentando. Cuando sea necesario prestarle atención a ese Claro, pensamiento. porque a veces es muy importante pensar y pensar en atención plena es clave. Por ejemplo, si yo ahorita no estuviera pensando mientras te hablo, tal vez no elegiría las mejores palabras para expresarme, pero yo ahora necesito pensar. ¿Pero qué hago? Pongo toda mi atención en buscar en ese espacio que tengo de vocabulario las palabras que me permitan expresar este tema con sencillez, con amabilidad y con determinación para que las personas lo puedan entender. ¿Cómo haces para dejarlos pasar y seleccionar el que te sirve y que al mismo tiempo ustedes saben que eso produce químicos en el cuerpo que te hacen sentir bien o te hacen Claro. sentir mal? Utilizando, por ejemplo, buenas preguntas. Entonces, me acaba de llegar un pensamiento que es de juicio hacia otra persona. Y una pregunta que me puedo hacer es, ¿este pensamiento es útil para mí en este momento? Y tómate una pausa para responder si ese pensamiento es útil para ti en este instante. Quizás si tú no estás teniendo una conversación con esa persona o no tienes ningún vínculo afectivo con esa persona, te puedes responder no.
¿qué otro pensamiento puedo crear que sea útil para mí en este momento? Y ahí estamos usando la mente consciente, estamos usando los pensamientos. Los pensamientos no solo aparecen, sino los pensamientos también se crean en nosotros. Entonces, una parte es gestionar los que llegan, los juicios, la negatividad, la gravedad que hay en muchos entornos en los que nos movemos, pero también los que tú puedes crear en tu cotidianidad. ¿Qué pensamiento puedo crear en este momento que sí vaya sincronizado con un valor que hace parte de lo que yo quiero expresar en mi vida? Si quieres ser feliz, es tu decisión. ¿Qué haces entonces para reemplazar ese pensamiento y no engancharte con él? Porque es que si te enganchas con él, vas a encontrar más motivos para llenarte de Vamos rabia. a juntar lo que aprendimos ahora. Ese pensamiento me llega y yo puedo tener una experiencia más directa con esa realidad, y es dejando de, por un instante, de rumiar ese pensamiento e irme a las sensaciones que genera tener ese pensamiento. Cuando tú piensas, mi jefe es injusto, tú estás teniendo unas sensaciones en el cuerpo. Tu corazón se empezó a agitar, empezaste a sudar, tu cabeza se puso más roja porque tienes más sangre en la cabeza y tienes tu cuerpo moviéndote de manera insistente. Ir a las sensaciones. Me voy a las sensaciones y empiezo a notar. ¿Es desagradable? Sí. Aprendo a estar con eso que es desagradable para mí, pero ya no estoy pensando y tratando de resolver desde otro pensamiento, sino desde entrar en contacto y familiarizarme con la sensación que me genera mi vínculo con la vida. Aquí es donde viene esto hermoso, y es aprender a estar conmigo mismo en vez de irme a un lugar donde yo no estoy conmigo desde el pensamiento, sino desde, bueno, ese señor sí que es injusto, ese señor no debería estar en esta empresa, ¿por qué me tocó a mí? ¿Sabes qué? Yo mañana voy a renunciar, no me merezco estar ahí. Ese es el curso, el diálogo que solemos tener. Mientras que si me voy a la sensación y yo empiezo a decir, ¿y por qué mi cuerpo se mueve de esa manera? ¿Cuáles son las cualidades que tiene mi cuerpo cuando entra en ansiedad? ¿Cuáles son las formas en las que mi cuerpo se expresa cuando tengo frustración? Y me quedo en la sensación, navegando la sensación de sudor, de incomodidad. Y quizás eso empieza a amainar el pensamiento y empieza a entrar más en familiaridad con mi cuerpo. Y ahí empiezo a respirar. Y vuelvo a nuestro ejercicio de inhalo paz, exhalo paz. Y en ese espacio entre respiración y respiración me pregunto, ¿y qué pensamiento puedo crear que sí exprese un valor frente a esta realidad que estoy viviendo con mi jefe? Y quizás ahí aparezca algo de respeto, o quizás todavía no puedo respetarlo, pero puedo dar un paso al costado y decir, por ahora no voy a juzgarlo, ni a decir qué es esto, ni tampoco lo otro, ni a abrazarlo, ni a odiarlo. Y empiezo a encontrar pensamientos, estados mentales que me permiten relacionarme con esto que estoy viviendo desde un lugar de más satisfacción, desde un lugar donde puedo manifestar un valor. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Obviamente esta herramienta del mindfulness es para todo buena, Sí, nos ayuda en todo. ¿Piensas también que tenemos que cuidar nuestra energía con lo que escuchamos, con lo que vemos, con las personas que estamos? ¿Esto Claro. también nos ayuda a practicar esto? Claro, claro, porque te ayuda a discernir. Discernir tiene que ver con tomar decisiones frente a las cosas a las que nosotros entramos en contacto. Si yo abro mi teléfono móvil y tengo un espacio en el cual hay cientos de tipos de información y yo no estoy presente, ¿quién toma la decisión entonces cuando tú no estás presente? Tu cerebro reptil. ¿Y con base en qué la toma? No piensa. Es instinto, es reacción, es voltaje directo hacia esa circunstancia. Estar presente te permite tener un espacio entre lo que te acaba de pasar, tu jefe acaba de tomar una decisión, y tu capacidad de tomar respuesta. Acabo de abrir mi teléfono móvil y ahí hay un espacio entre la información que aparece de mi teléfono y mi capacidad de tomar respuesta. Y eso es lo que decimos que es discernimiento. La atención plena no es una receta, sino es un modo para cocinar. Y ahí elijo los ingredientes de mi teléfono que yo quiero para la receta que yo quiero construir en mi vida. Entonces esta información no es tan valiosa para mí. Tal vez oír videos en donde estamos hablando constantemente de violencia y negatividad generan en mí un estado mental violento y agresivo. Y ahí la atención plena te permite tener esa posibilidad de pararte encima de la bestia y direccionarle hacia donde quieres llevarla. Respiración, seleccionar pensamientos y ser consciente.
Esas son las 3 palabras con las que nos quedamos el Creo día que le de hoy. podríamos añadir una más que la nombramos ahora y es hacerlo con amor, ser amables. Porque yo me puedo dar cuenta que estoy siendo violento y ahí empiezo a darme duro. Y hoy entendimos que ese cerebro reptil no es culpa de ninguno de nosotros, es parte de nuestra evolución, pero ahora sí tenemos forma de evolucionar a una nueva manera de actuar. ¿Cuál es esa? La conciencia que me lleve a ser más amable conmigo, con los que me rodeo, para crear satisfacción y plenitud. Gracias por atender nuestra invitación y por siempre sacar este espacio para estar acá. Gracias a ti y a todos ustedes por estos espacios de conciencia y de atención plena. Tan bello. Gracias, gracias, gracias. Besos para ustedes y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Chao. Recuerda que